Esperamos a ver si vieran los que faltaban, porque eran 36, éramos 36 en realidad, y ahora hay un poquito menos, pero ya se van incorporando de vuelta, con éxito. Bueno, bueno, ya prácticamente estamos todos, los que estábamos antes, faltan 5 nomás. Bien, bueno, ya ahora sí, segunda parte, conexión a internet inestable, por supuesto. Vamos a empezar entonces con el tema 1. Porque, bueno, esto, como decía antes, nos va a llevar a la noción de semiología, ya que la materia se llama así, pero lógicamente, si uno quiere de entrada decir qué significa semiología, no vamos a ningún lado de esa manera, porque hace falta todo un desarrollo para llegar hasta ahí. Semiología como palabra significa simplemente estudio de los signos, ¿sí? Porque viene del griego, ¿no? Semeion, que quiere decir signo, y logía, que quiere decir estudio, como en cualquier otra ciencia, ¿no? Como psicología, sociología, etcétera. Eso es común, digamos, como ciencia, ¿no? Pero con eso no decimos nada, porque lo que hay que hacer es ver justamente qué es un signo y cómo se lo estudia. Entonces, hasta ahí nos va a llevar bastante tiempo llegar hasta ese punto. Justamente lo vamos a hacer a través del primer autor que está en el programa por su importancia, porque, bueno, entre otras cosas fue el que sentó las bases para que existiera esta disciplina o ciencia llamada semiología, incluso el nombre, aunque no la desarrolló, solamente dio una definición y unas posibilidades de aplicación, pero sin duda tiene una gran importancia. Saussure fue un lingüista, van a ver en el PowerPoint, ahí hay algunos datos biográficos que pueden saberlo, pues siempre es interesante. Lingüista de origen suizo y de habla francesa, que estudió bueno, en todos lados, en la Universidad de Ginebra, en la Sorbona, bueno, estudió en muchos lados. Nació a mitad del siglo XIX y falleció bastante joven, en 1913, creo, 14, 13 me parece. Y dejó muy poco publicado. De hecho, el curso de Lingüística General, es su libro de cabecera, digamos, el libro que todos estudiamos y que ustedes también van a leer parcialmente, por supuesto, es un libro que recogieron sus alumnos, un grupo de alumnos y asistentes que le dieron forma a apuntes y cosas que seguramente él pensaba publicar, aunque no en esa forma, porque no pudo desde ya darle una última supervisión antes de que fuera publicado. Aún así, este libro produce un corte radical en la lingüística, o sea, en el estudio científico del lenguaje, pero también en las ciencias sociales en general. Es decir, es una revolución este libro, que en el momento no se vio tanto, pero después se empezó a entender hasta qué punto el libro era revolucionario, cuando empezó a dar origen a un montón de corrientes de pensamiento relacionadas con él, que llegan incluso hasta el día de hoy. Primero, bueno, es interesante la contraposición el paralelismo en realidad entre Saussure y Freud, porque Freud, bueno, son casi contemporáneos, solo que Freud vivió más tiempo. Freud murió en el 38, pero publicaron sus obras, digamos, más o menos de manera contemporánea,
o trabajaron de manera contemporánea, enseñaron de manera contemporánea, y Freud también dividió a la psicología en un antes y un después. Es decir, cuando él crea el psicoanálisis, nada vuelve a ser como era antes. No se puede considerar ningún tipo de estudio de la mente, de la psiquis o como quieran llamarlo, sin tener en cuenta el psicoanálisis. Y en el caso de la lingüística pasa lo mismo con Saussure. Se puede estar a favor o se puede estar en contra. De hecho, vamos a ver un autor posterior que se llama Bakhtin, un autor ruso, que está en contra de Saussure. Vamos a ver por qué, pero primero tenemos que entender bien Saussure y después ver cómo se puede estar en contra, porque si no, esto no funciona. No es cuestión de elegir, no hay uno mejor u otro peor, hay que tratar de entender bien cada autor, la posición de cada autor y nunca mezclarlos. Es uno de los errores más frecuentes en los exámenes, mezclar autores. Por eso hay que tener muy claro el concepto de cada uno, los conceptos de cada uno y las denominaciones que utiliza cada uno, los nombres para los conceptos que utiliza cada uno. Hay que tener muy claro eso de entrada. Bueno, de entrada no, en realidad a partir de las clases que tengamos, ¿no? Pero digo, es muy interesante esta contraposición o este paralelismo entre Freud y Saussure, porque llega desde ya a la influencia más importante actual que yo les decía, que es Lacan. El psicoanálisis lacaniano es algo totalmente actual. De hecho, hay muchísimos psicoanalistas lacanianos, acá mismo, por supuesto, en la Argentina, muchísimos psicoanalistas son lacanianos, y Lacan lo que hace es leer o reinterpretar a Freud junto con Saussure, es decir, cruzarlos de alguna manera a Freud y a Saussure. Así que fíjense la importancia que llega a tener, ¿no? Porque muchas partes de ese pensamiento quedaron un poco en el camino, ¿no? Se llama estructuralismo y que Saussure permitió que se desarrollara, pero bueno, fue más o menos quedando en el camino, digamos, ¿no? Vinieron otras corrientes, otras formas de pensamiento, etcétera, pero de alguna manera el estructuralismo sobrevivió en Lacan, por la importancia que tiene su obra y por la influencia que tuvo Saussure en su obra. Entonces, bueno, digo, hasta este punto nos interesa. No sé si alguno de ustedes seguirá psicología, porque es una de las carreras que en general tiene semiología, pero no lo sé. Si siguen psicología, cuando tengan que estudiar escuela francesa, van a saber muchas cosas, van a tener mucha más facilidad para entender a Lacan habiendo estudiado alguna vez Saussure, porque hay cosas que le van a resultar muy sencillas. Lacan es muy difícil, por supuesto, pero habiendo antes estudiado lingüística y habiendo estudiado sobre todo Saussure, y también en parte Bakhtin, después, bueno, les va a resultar un poco más liviano estudiar Lacan y bueno, entender ciertas cosas, ¿no? Que los que no hayan antes pasado por semiología. Bueno, esto como introducción, ¿no? Digo por importancia de Saussure y la importancia de que este libro no haya sido supervisado por él, que de alguna manera también trae algunos inconvenientes, que después vamos a ver. Algunos errores que hay en el libro que, digamos, que producen o pueden producir cierta confusión. Todo se puede solucionar, pero sí, por supuesto, hay cierta confusión en algunas de las partes del libro muy importantes que nos llevan, bueno, nos podrían llevar a un camino equivocado. Pero lo que nos interesa en este caso es que Saussure, entonces, era lingüista, como tal, se dedicaba a estudiar el lenguaje, a estudiar de manera científica el lenguaje. Durante el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, la lingüística se desarrolló bastante, pero de una manera que a Saussure no lo satisfacía. Esto es muy común en todos los grandes genios, digamos, ¿no? Cuando estudian, eh, ven que la ciencia que están estudiando en ese momento no es lo que ellos quieren, no es satisfactoria. Es lo mismo que pasa con Freud, ¿no? Cuando ve la psicología con influencia biológica, psiquiátrica, él dice, no, esto a mí no me sirve, ¿no? Y tarda un tiempo, pero finalmente
se desliga de todo lo que tenga que ver con biología o medicina. Bueno, Saussure hace lo mismo. Él estudia, por supuesto, la lingüística de su tiempo, se especializa en sánscrito, que es el lenguaje, el idioma sagrado de la India. Bueno, conocía como 40 idiomas, ¿no? Era, por supuesto, políglota y estudiaba intensamente la lingüística que en ese momento se utilizaba, que era más que nada una lingüística comparativa, una lingüística histórica. Se reconstruían las familias de las lenguas, de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, las lenguas romances que derivan del latín, ¿no? Como el castellano, el francés, el italiano, el gallego, el portugués, bueno, son todas lenguas, el rumano, lenguas que derivan del latín, ¿no? Y hay otras lenguas que derivan, que son anglosajonas, derivan de otra rama germánica, digamos, completamente distintas. Sin embargo, eh, algunos pensaban que podían encontrar un origen todavía más antiguo, ¿no? En un idioma virtual prácticamente, reconstruido, que se llama indoeuropeo, de un pueblo supuesto, digamos, muy estudiado por supuesto, que vino, se llama así porque vino de la India e invadió Europa en algún momento, por supuesto, de hace miles de años, ¿no? Y entonces, bueno, querían de alguna manera como reconstruir la historia de los idiomas y las familias de idiomas. Todo esto Saussure lo hace también, por supuesto, y hace grandes descubrimientos, pero no es algo que le interesara a él, porque a él lo que le interesaba era la parte teórica, ¿no? Porque, ¿qué es el lenguaje? No había una buena definición del lenguaje. El lenguaje es la capacidad de expresión hablada que tenemos como seres humanos, ¿no? Esto lo vamos a ver en varias etapas y en varios autores, ¿no? En cierto sentido, bueno, solo los seres humanos hablamos, ¿sí? La lengua hablada es propia de los seres humanos. Nuestro organismo tiene partes específicas para hablar y otras partes compartidas con otras funciones, pero que sirven también para hablar. Y eso es el lenguaje, es una capacidad de expresión. Entonces, eso, digamos, era un poco como sobreentendido, más allá de que algunos, por supuesto, lo estoy hablando de una manera muy general, ¿no? De una manera, por supuesto, muy bruta, no podemos entrar en cada uno eh, de los tipos que influyeron en Saussure, que le ayudaron a desarrollarse y a estudiar, por supuesto, nadie sale de la nada, ¿sí? Se hace un corte, es verdad, igual que Freud, pero Freud no salió de la nada y Saussure tampoco salió de la nada. Hay antecedentes, pero estudiar eso sería sumamente complicado, llevaría todo un seminario solamente con eso. El problema es qué es el lenguaje, insisto, y para ese momento el lenguaje era considerado una especie de nomenclatura. ¿Qué significa nomenclatura? Significa nombres para las cosas, ¿no? Los nombres que tienen las cosas. Silla, mesa, perro, ¿no? Palabras que designan cosas. Claro, no es tan sencillo porque los idiomas son distintos, porque eso de designar es bastante complicado, mucho más complicado de lo que parece a primera vista. No todas las palabras designan cosas concretas. Entonces, a Saussure esto no le interesa, no le funciona. Intenta buscar dentro del lenguaje otra cosa, algo más preciso, más homogéneo, porque, entre otras cosas, el lenguaje es algo sumamente heterogéneo, complejo, multiforme, digamos, tiene muchos aspectos distintos, completamente. Eh, Él dice, utiliza una palabra ahí que es muy famosa, que es heteróclito, pero heteróclito y multiforme significan eso, complejo, ¿sí? Un quilombo. El lenguaje es un quilombo, para no decir un quilombo, dice, es heteróclito. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene, bueno, una parte mental y una parte física, una parte fisiológica, una parte histórica, una parte actual, una parte psicológica.
una parte antropológica, o sea, cultural. El lenguaje tiene un montón de aspectos que además cada uno de esos aspectos lo puede estudiar una ciencia distinta, ¿no? Es decir, hay ciencias, todas las ciencias, ciencias sociales me refiero, ¿no? Estudian de alguna manera el lenguaje, ¿no? La sociología, bueno, estudia el lenguaje, la historia estudia el lenguaje, la antropología estudia el lenguaje, la psicología estudia el lenguaje, la neurología estudia el lenguaje, pero distintos aspectos del lenguaje, ¿sí? Como pedacitos del lenguaje, ¿sí? Y todo esto junto no hace nada, porque es muy difícil juntarlo todo. Y entonces lo que se pregunta Saussure es, bueno, yo quisiera, es decir, se propone, ¿no? Dentro de este lío que es el lenguaje, aislar una parte del lenguaje que sea un objeto de estudio propio y exclusivo de la lingüística. Es decir, eso equivale a refundar la lingüística desde el punto de vista de una teoría del lenguaje. De decir, bueno, el lenguaje es esto, pero hay dentro del lenguaje una parte que va a ser el verdadero objeto de la lingüística, de mi lingüística, podría decir Saussure. Pero en realidad va a decir de la lingüística, a partir de ahora, ¿sí? Podríamos decir nosotros de la lingüística saussuriana, porque a partir de ese momento hay una lingüística saussuriana, ¿sí? Que tiene ciertas características, ¿sí? Y que no abarca, perdón, me salió una pantalla cualquiera, no abarca todo el lenguaje, sino solo una parte precisa, homogénea, concreta del lenguaje, ¿sí? Y a eso nos vamos a dedicar ahora en los 20 minutos apenas que nos quedan, y después lo podemos terminar en la próxima, no hay problema, repasamos un poquito y lo vemos. Le interesa entonces a Saussure hacer esto, dentro del lenguaje, dividirlo en dos partes, para empezar, que va a llamar lengua y habla, ¿sí? Eh, en francés, bueno, es langue y parole, no importa, es lengua y habla. En castellano se definieron esos términos, ¿no? Langage, ¿no? Langue y parole sería en francés como tal como lo escribió él. Pero acá vamos a tener lengua y habla. Podrían hacer un, eh, una especie de cuadrito donde arriba dice grande lenguaje y después hay dos columnas abajo, una columna para lengua y otra columna para eh, habla, porque ahí vamos a ver qué es cada una de esas cosas y qué características tienen. Un excurso, una digresión importante. Antes dije algo así como la precisión de los conceptos, ¿no? Que hay que no confundir, saber usar bien los conceptos, etc. En este caso es muy interesante la división del lenguaje y lengua y habla porque, entre otras cosas, implica el uso de dos tecnicismos muy centrales. Porque fíjense que eh, en el habla común quizás, o en otros autores que vamos a ver más adelante, bueno, volvimos más rápido, bien, me alegro. Esperen que voy a tomar un poco, juro que no es ginebra, es té verde. Preferiría ginebra, sí, pero bueno, no, no podría haber llegado hasta este punto si fuera ginebra. Eh, digo, hacemos dos columnitas, lengua y habla, pero fíjense que en el lenguaje común, lengua y lenguaje podrían ser casi sinónimos, ¿sí? Pero acá no, acá son dos cosas muy distintas. Una cosa es el lenguaje, del cual ya hablé, y otra cosa es la lengua, que recién ahora vamos a empezar a hablar. Nos va a llevar bastante, digamos, definir qué es la lengua y por supuesto qué es el habla también, ¿sí? Y otra cosa, una segunda cosa, yo dije, dos cosas, ¿no? Una digresión, pero que es muy útil. El pensamiento de Saussure es un pensamiento de tipo binario, que tiende a pensar en dicotomías, en díadas de conceptos, ¿no? Pares de conceptos opuestos y complementarios.
de estas dicotomías vamos a ver varias, ¿no? Digo esto porque los pensadores en general, los estudiosos, los científicos, tienen formas en su pensamiento que predominan, y en este caso es una forma predominantemente binaria. Tampoco es que vamos a estudiar otro pensador que tenga otra forma, pero por ejemplo Lacan, que recién mencionamos, tiene una forma de pensar por tricotomías, ternaria, no binaria. Y Peirce también, que es el inventor de la semiótica, también, pero bueno, no vemos Peirce en semiología en este cuatrimestre, hace rato que no lo vemos. En otras sedes sí, sé que lo ven, creo que en Puan lo ven a Peirce, pero acá no vemos Peirce. Pero de todas maneras, les indico esto, a partir de lengua y habla, lo que tenemos es una dicotomía, es decir, dos conceptos opuestos, ¿sí? Totalmente opuestos, pero también complementarios. Porque de hecho, los dos forman el lenguaje. Entonces, inevitablemente son complementarios. ¿Sí? Porque va a decir Saussure en un momento, el lenguaje es lengua más habla. Y lengua, por lo tanto, es lenguaje menos habla. Y habla es lenguaje menos lengua. Como si fuera una fórmula matemática, obviamente. Pero esto no nos dice nada de lo que es lengua y lo que es habla. Esto es lo que tenemos que profundizar desde ya, ¿no? Pero, y repito, nos va a llevar bastante tiempo, porque es muy importante determinar las características de la lengua, las características del habla, y entonces volver, esto lo vuelvo a repetir porque es importante, lo que está haciendo Saussure acá es tratando de definir el objeto propio de la lingüística. Es decir, ¿qué va a estudiar la lingüística? Porque ya descartó el lenguaje como objeto, que el lenguaje es demasiado complicado. Entonces ya hace una división, lengua y habla. Entonces uno podría preguntarse, que es lo que vamos a terminar eh, definiendo, cuál de estos dos elementos, lengua y habla, va a ser ese objeto propio de la lingüística. Recién después vamos a saltar, bueno, saltar es una manera de decir, digo pasar porque todo lleva su tiempo, a la noción de signo, ¿sí? Y de signo a semiología. ¿Sí? Eso va a ser ya la clase que viene, sí, seguramente vamos a redondearlo, ¿no? Pero por supuesto lleva, repito, por enésima vez, lleva su tiempo. Hay que ir de a poco. Primero entonces reconstruimos la forma de pensar de Saussure. Esta forma que implica no estar conforme con la definición teórica que existía hasta ese momento, que para él en realidad no significaba nada, no importaba nada, y refundar la lingüística a partir de nuevas bases. Pero estas nuevas bases van a tener una influencia muy grande más allá de la lingüística. En el caso particular nuestro, bueno, por supuesto nos interesa la semiología. No vamos a hablar de la sociología o de la antropología o de lo que sea, porque también va a influir sobre eso, como decía recién en el psicoanálisis, pero no, por supuesto no nos interesa hablar de psicoanálisis, aunque de vez en cuando puedo meter algún bocadillo sobre psicoanálisis, pero por supuesto como, solamente como punto de comparación o ejemplo o metáfora que les pueda quizás resultar útil alguna vez. Pero por ahora lo que vamos a hacer es ver las cualidades de lengua y habla también como opuestas y complementarias. ¿Sí? Pero primero como opuestas, porque es más sencillo de esa manera, ver bien la oposición, ¿sí? Es decir, que son completamente distintas, que se necesitan mutuamente, bueno, sí, después lo vamos a ver, se necesitan mutuamente, pero de manera distinta, ¿sí? De manera distinta. Hay una que es más importante que la otra. En todas las dicotomías saussurianas hay un polo que es más importante que el otro. Y en este caso ya vamos a ver cuál es. Esto es tipo Jorge Suspenso, pero sí, de alguna manera, si lo quieren leer o si ya lo han leído, ya saben cuál es, pero vamos a ir tratando de llevar cierto orden. Eh, por supuesto, me pueden interrumpir con la manito, por favor, no me pongan cosas en el chat porque apenas lo veo,
me pueden interrumpir con la manito o directamente, qué sé yo, me cortan y listo, no hay problema, yo no pierdo el hilo porque esto ya lo enseñé como 300.000 veces y es como que es otro cerebro mío que está hablando y otro cerebro puede ver que alguno me interrumpe. Así que no se hagan problemas. Hola, Hola Camila, ¿cómo estás? perdón, yo había consultado en el chat si hacía falta comprar algún material o con el material que está subido al campus y las clases virtuales es suficiente para los parciales. Number two. Número dos, ya lo había dicho. Ya lo había dicho, ¿eh? Pasa que te incorporaste un poquito tarde, pero ya lo dije, solamente eso, ¿sí? No hay otra cosa. Fuera de lo que está en el campus y de lo que yo enseñé acá, que es lo mismo, no hace falta ninguna otra cosa, ni comprar, ni nada, ¿sí? Y pueden, por supuesto, como decía antes, si lo quieren imprimir, lo imprimen, si no, lo leen de la computadora o de lo que sea. Hay de todo, digamos. Si lo pueden, PowerPoint no lo van a imprimir, me imagino yo. Un PDF por ahí les conviene imprimirlo para poder, qué sé yo, subrayarlo, marcarlo, no sé. Cada uno estudia de la manera que quiere. Aparte, ustedes, quizás algunos recién empiezan, encontrarán la mejor manera de estudiar con tiempo. Así que eso, bueno, depende de ustedes. Yo en la pandemia me acostumbré a estudiar, porque estoy haciendo un posgrado, pero digo, a estudiar todo en la computadora. Y bueno, todo en PDF y listo. Y subrayo en el Ah, PDF, bueno, todo, y lo imprimo, gracias. porque imprimir me lleva, cuesta guita, y bueno, no me gusta. No me gusta, digamos, gastar. Entonces leo todo en la computadora, o en la tablet, o en el celular. Pero eso lo hace cada uno como quiere. Un video también se puede ver en el celular o lo que sea. Eso, pero no hace falta comprar nada aparte, digamos. Así que eso no hay ningún problema. Pero ya lo había dicho de todas maneras, ¿no? Ya lo había dicho y además en el mail también estaba implícito. En el mail que le mandé estaba implícito. Bueno, pero sigamos con preguntas que sean más que nada de Saussure, por favor. Así no interrumpimos tanto, si no ya se olvidan enseguida lo que estaba diciendo. Y acá lo que importa es, bueno, ver la primera característica de la lengua, por ejemplo. El orden de las características no es demasiado importante, ¿sí? Yo hago mi propio orden, pero eso después cuando ustedes lo lean van a ver que se puede ver de distintos puntos de vista y empezar de distintos lugares. Lo importante es entender el tema, ¿sí? Completo. Pero la primera característica que me gusta resaltar de la lengua es que la lengua es social, ¿sí? Social, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, mucho. Y no creo que podamos llegar mucho más allá. Eh, sí, por supuesto, después vamos a ponerle que el habla es individual, pero primero entendamos que es social. La lengua es una institución social, ¿no? Es un tesoro social, un patrimonio social. Existe en toda la sociedad. No hay ninguna sociedad sin lengua, no hay ninguna lengua sin sociedad. La lengua es común a todos los individuos hablantes dentro de una sociedad determinada. ¿Sí? Más o menos todos hablamos la misma lengua, aproximadamente. ¿Sí? Nadie es dueño individualmente de la lengua. Algunos la conocen más, otros la conocen menos, pero la sumatoria de todos los individuos, lo que Saussure llama en algún momento una mente colectiva, pero podemos hablar también de una mente social, ahí está la lengua. ¿Sí? Ahí está la lengua, en la totalidad de la sociedad. Institución social. ¿Qué significa institución social? Sí, me estoy quedando sin tiempo. Bien. A ver, ahí les pregunto para que sea un poquito esto más llevadero, total, vamos a tener que retomar. ¿Qué es una institución social como ejemplo? No como definición, sino qué otras instituciones sociales se les ocurren. ¿Sí? A ver, puede ser en el chat si tienen vergüenza. Escuela, La escuela, la la educación, escuela. perfecto. Sí, la educación en general, ¿no? Pública, privada, como ya dije, bueno, pública probablemente no sea nunca más, pero bueno, sí, perfecto, educación. Educación, dividida por ahí en grados o lo que fuera, ¿no? ¿Qué otra? Puede ser la El religión Congreso. también.
La religión, perfecto, sí, es muy raro. ¿Sí? Hospitales, bueno, la salud, el tipo de salud, ahí tienen otro ejemplo, también la salud pública también se pueden ir despidiendo. Pero bueno, sí, también la salud pública es una institución. Antes habían dicho la religión. Es difícil que una sociedad no tenga algún tipo de religión. ¿Sí? Puede tener varias, pero es muy difícil que una cultura no tenga religión. Es una institución social también, sí, sin duda. Bueno, 3 ejemplos son bastante buenos, ¿no? Hay más, pero las Fuerzas Armadas, ¿no? O fuerzas policiales, lo que fuera, eso también son instituciones. Más que la religión, por ahí la iglesia, ¿no? Es una institución. Pero no vamos a andar haciendo distinciones. Lo que a mí me interesa un poquito, antes de que se termine, es que la lengua tiene en común con estas otras instituciones que ustedes mencionaron, la estabilidad, ¿no? La duración, digamos, la obligatoriedad frente al individuo. Porque el individuo nace en una sociedad donde ya se habla una lengua, donde ya hay una religión, donde ya hay un sistema educativo, donde ya hay un sistema de salud. El individuo ya nace en esa sociedad y es obligatorio todo eso. Las instituciones que lo rodean solamente las puede aceptar, no las puede cambiar en tanto individuo. Es muy difícil que un individuo pueda cambiar una institución. Un conjunto de individuos puede cambiar, por supuesto, una institución, pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Pero algunas no, algunas se pueden destruir de un día para el otro, por supuesto, pero en el caso de la lengua, cuando uno nace en la sociedad, ya la lengua está hecha. Es la lengua de las generaciones anteriores, ¿sí? Y uno la aprende, dice Saussure, de manera pasiva, pasiva, ¿sí? Es decir, aprende lo que hay. No puede hacer nada con eso más que utilizarla. Si se quiere comunicar, si no se quiere comunicar, bueno, no se comunica, no la usa. Pero para comunicarse va a tener que usar la lengua que ya está hecha de muchas generaciones anteriores. Piense en el castellano, que existe, bueno, de hace muchos siglos, ¿sí? Hace muchos siglos que existe el castellano. Algunas veces el castellano se va a transformar en otra lengua probablemente, pero a lo largo del tiempo. Eso ya lo vamos a ver en otra de las características de la lengua y después también en un tema aparte. Sin duda, el castellano se va a modificar. En realidad, no creo que sobreviva al mundo tanto tiempo como para que se modifique la lengua, ¿no? Creo que quedan 20 o 30 años más, pero bueno, no importa, ya lo sabrán ustedes, yo no. Yo ya voy a estar en el infierno en buena compañía. Pero bueno, supongamos que el mundo siguiera existiendo. El mundo va a existir, en realidad, lo que no va a existir es la especie humana, ¿no? Pero el mundo probablemente sí siga existiendo. El tema es que nadie va a hablar. Pero bueno, supongamos que existieran seres humanos, en un futuro muy lejano, las lenguas cambiarían también, ¿sí? Pero un futuro muy lejano y no por acción de un individuo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero en todo caso, esto es lo que hace social a la lengua, que pertenece a un conjunto de individuos, ¿sí? Que es la masa hablante, y no a un individuo en particular. Eso sí podemos adjudicárselo a la otra columnita, que es la columna del habla. El habla es un fenómeno individual, eso sí, hablamos individualmente. Ponemos en acción estos órganos individuales, como decía antes, que nos permiten hablar. Y también oír, digamos, más o menos, digamos, ¿no? Uno puede tener problemas de habla, que son individuales, o problemas de audición, que son individuales. Por ejemplo, yo soy sordo, pero bueno, puedo usar, con audífonos puedo oír. Hay personas que no pueden hablar, o que no pueden hablar ni oír, pero son individuos nada más. La lengua sigue existiendo, independientemente de ellos, ¿sí? En general, bueno, la mayoría de los individuos hablan y hablan por un acto de voluntad, digamos, ¿no? Que es individual. En ese sentido, el habla es la ejecución individual de la lengua. Existe gracias a que existe la lengua, pero por supuesto, solo se puede manifestar de esa manera, hablando, como en este momento estoy hablando yo. Y ustedes me están escuchando, pero de vez en cuando también hablan. ¿Sí? Es decir, me contestan si hago preguntas o me hacen preguntas motu propio, etcétera. Entonces, digamos, eso es el habla. Ese fenómeno es el habla y es siempre individual. Fíjense que cada uno me hace una pregunta, yo hablo solo, etcétera. En cambio, la lengua no, la lengua es social y es lo que nos permite, sí, efectivamente, comunicarnos
mediante el habla individual, ¿sí? Un individuo se muere y se murió, pobre, pero no afecta a la lengua, no afecta a la lengua. No puede hablar, no afecta a la lengua. No puede oír, no afecta a la lengua, ¿sí? ¿Quiere cambiar la lengua? No puede, ¿sí? La lengua cambia de otras maneras, mucho más complicadas, ¿sí? Un individuo puede inventar una palabra, pero no pasa nada porque nadie la va a usar, la va a usar él solo. Entonces no se va a poder comunicar con nadie, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con más detalle después. Esta entonces es la primera característica importante. La lengua como un elemento social, el habla como un elemento individual. Una gran contraposición, si ustedes la piensan, por supuesto, lo social y lo individual, ¿no? Que desde ya, desde otro punto de vista, están mezclados, etcétera, pero en este punto están separados primero. Después, bueno, vemos la interacción. De todas maneras, ya en parte la estamos viendo. Se puede hablar gracias a que existe la lengua, ¿sí? O sea que ahí hay una dependencia, por supuesto, desde ya. Pero a su vez vamos a ver que la lengua solo se puede manifestar en forma de habla, ¿sí? Y entonces, bueno, eso también es una dependencia, menor, pero es una dependencia, porque hay lenguas que no son habladas por nadie, pero existen igual. Son las lenguas llamadas muertas, que es una muy fea palabra, por supuesto, porque son muy vivas, están muy vivas, que son, como decía recién, el sánscrito o el latín o el griego clásicos, que nadie habla. Nadie habla para comunicarse verdaderamente, pero existen porque, bueno, por razones culturales, políticas, económicas, persistieron de alguna manera, fueron estudiadas, tienen diccionarios, gramáticas, etcétera, y bueno, se pueden utilizar. Algunas son incluso refuncionalizadas, digamos, como el hebreo, por ejemplo, que también era una lengua sagrada, que, bueno, fue utilizada después como es ahora utilizada como lengua oficial de un Estado, ¿no? Y lo mismo pasa con el gallego, digamos, también, ¿no? Que en la época, durante mucho tiempo estuvo prohibido y ahora es lengua oficial de una comunidad, aunque hay varios tipos de gallego, pero de idioma gallego. Pero bueno, digo, hay lenguas muertas, ¿sí? O sea que ahí no tienen individuos que las hablen, pero no influye eso. De todas maneras, no vamos a entrar en esto, porque son cuestiones históricas demasiado complicadas, pero es para que traten de entender el concepto, ¿sí? De lengua como fundamento del habla, ¿sí? Y mucho más importante, por lo tanto, que el habla, en ese sentido particular, ¿sí? Que existe el habla gracias a que existe la lengua. Bueno, como ya me dice que hay menos de un minuto y como es la primera clase, prefiero cortar acá y poder saludarlo, porque casi siempre me voy sin saludar de las clases porque me corta sobre el pucho. Así que bueno, los saludo, que tengan buena semana, buen fin de semana, nos vemos el martes que viene, Gracias. repasamos esto, cualquier duda que tengan me preguntan de entrada y vamos repasando, Gracias. ¿sí? Y les dejo la Gracias. grabación, en cuanto pueda les mando la grabación de las dos partes, ¿sí? Que ahora se está Saludos, buenas noches. compilando. Chao, profe. Buenas noches, nos vemos. Chao, Chao, gracias. gracias, profe. Chao, Buenas gracias noches, a todos. profe. Gracias. Gracias.